Si hay un artista cuya vida parece escrita para una serie de acción, ese es Caravaggio. Porque sí, el grande del barroco italiano fue un pintor extraordinario, un artista revolucionario, pero también uno profundamente conflictivo. De hecho, el nombre que labró Caravaggio como artista se hizo a la par de los escándalos que iba protagonizando. Su nombre aparece una y otra vez en expedientes judiciales, testimonios de peleas, acusaciones y episodios tan sorprendentes que cuesta creer que sean reales. Y lo más curioso es que, mientras su vida parecía desmoronarse entre conflictos y excesos, su manera de pintar se perfeccionaba y comenzaba a revolucionar lentamente para siempre la historia del arte. Pero, ¿qué tan problemática fue realmente su vida? ¿Estamos frente a un genio incomprendido o más bien ante un hombre impulsivo e incapaz de controlar su temperamento? O quizá ambas cosas al mismo tiempo. Hola, yo soy Pilar, soy la fundadora de Art by Pilar, un espacio de difusión artística e histórica que habita en redes sociales y que tiene una misión muy clara: acercar el arte y la historia hasta cada uno de ustedes de una manera interesante y, ante todo, verdaderamente significativa. Y en este episodio vamos a dejar a un lado el mito para conocer a la persona detrás del pincel. Porque entender a Caravaggio implica descubrir cómo uno de los artistas más influyentes del barroco también se convirtió en uno de los personajes más controvertidos de la historia del arte. Caravaggio. Todos hemos escuchado este nombre y ubicamos sus pinturas dramáticas de primera vista. Pero ya en serio, ¿quién fue realmente Caravaggio? Pues verás, Michelangelo Merisi nació el 29 de septiembre de 1571 en la región de Lombardía, al este de Milán. Y aunque hoy todo el mundo lo conoce como Caravaggio, empezamos fuertes, porque desde ya te digo que ese no era realmente su apellido. Caravaggio era en realidad el nombre del pequeño pueblo donde nació. De hecho, en la Italia de la época era bastante común identificar a las personas por su lugar de origen, sobre todo cuando se mudaban a otras ciudades. Un ejemplo famosísimo, que seguramente te suena, es el de Leonardo da Vinci. Pues bueno, da Vinci tampoco era el apellido de Leonardo, significaba literalmente que era de Vinci, el pueblo donde nació Leonardo. Así que cuando hablamos de Caravaggio, es un apodo originado de su lugar de origen y no su nombre, porque su nombre es el que te dije al inicio, Michelangelo Merisi. Pues bien, Michelangelo creció en una familia relativamente acomodada. Su padre trabajaba como administrador y arquitecto decorador para los Sforza da Caravaggio, que era una influyente familia noble, mientras que su madre, Lucia Aratori, provenía también de una familia con recursos y cierta posición social. Sin embargo, su infancia cambió de forma drástica cuando una epidemia de peste acabó con la vida de su padre. Años más tarde, con apenas 13 años, comenzó su formación artística como aprendiz del pintor lombardo Simone Petersano, quien había sido discípulo a su vez de Tiziano. Y así es donde empieza la carrera artística del pintor. Un paréntesis enorme. A partir de aquí, todo se torna algo nuboso, porque gran parte de lo que se sabe sobre Caravaggio se ha descubierto en los archivos judiciales de la época, y la mayoría de sus actos, de los que se conserva un registro escrito, aparte de los relacionados con su pintura, son delictivos. Además, pese a que hay 3 biografías tempranas de Caravaggio, las 3 escritas después de su muerte, por distintas razones ninguna termina de ser 100% fiable. La primera data de la segunda década del siglo XVII y la escribió Giulio Mancini, que era un médico de Siena que conoció a Caravaggio en Roma, probablemente por allá de 1592, y con quien se relacionó entre 1595 y 1600. La segunda biografía la publicó en 1642 Giovanni Baglione, que era un pintor rival que había competido y peleado con Caravaggio muchísimo tiempo durante los años que pasó en Roma, especialmente entre 1601 y 1606, y con el que, por cierto, Caravaggio tuvo unos enfrentamientos bastante fuertes. Y la tercera, que fue escrita 3 décadas después por un anticuario y teórico del arte llamado Giovanni Pietro Bellori, que no conoció a Caravaggio y más bien se basó en los 2 autores anteriores.
Entonces te spoileo que todo lo que te platicaré en este episodio lo he aprendido gracias a un libro biográfico, a mi parecer buenísimo, llamado Caravaggio, una vida sagrada y profana, de Andrew Graham Dixon. Me he decantado por esta biografía porque considero que el autor hace una excelente investigación, sobre todo una muy imparcial, en la que toma toda la información existente y evita caer en extremismos o subjetividades. No idealiza a Caravaggio como un genio incomprendido, pero tampoco reduce su historia a una colección de anécdotas violentas. Y en cambio reconstruye su vida a partir de documentos históricos, llámese contratos, expedientes judiciales, cartas, registros notariales, y la sitúa dentro del contexto social, político y religioso de la Italia de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Me encanta cómo el libro lo describe, nos lo presenta como un ser humano y ya nosotros nos encargamos de juzgar bajo nuestro criterio. La verdad, eso me gusta mucho y por eso el episodio de hoy también irá en esa línea, una más objetiva e imparcial para que tú crees tu propio criterio después de conocer todo sobre la vida de este pintor. Pues bien, después de este inmenso paréntesis, retomo el chismecito. Nos quedamos en que Caravaggio comenzó su formación artística como aprendiz del pintor lombardo Simone Petersano. Después de terminar su aprendizaje con Simone, Michelangelo Merisi, recuerda que ese es el nombre de Caravaggio, alrededor de 1592 se trasladó a Roma y, hay que decirlo, cuando llega a Roma lo hace con muy poco dinero, sin contactos importantes y con un futuro bastante incierto. Durante sus primeros años en Roma sobrevivió como pudo, pintaba pequeñas obras para marchantes y trabajaba en talleres de otros artistas. E incluso se sabe que enfermó gravemente y pasó una temporada en el hospital. Por cierto, se cree que esta temporada en el hospital fue una experiencia tan fuerte que pudo marcarlo de manera significativa para que él pudiera entender de primera mano el sufrimiento humano y después pudiera plasmarlo en sus pinturas. Es una teoría, nada comprobado, pero es muy probable. Hasta aquí te vas dando una idea de que Caravaggio tenía una vida bastante modesta, pero su vida dio un vuelco cuando llamó la atención de un cardenal, de hecho uno muy importante que se llamaba Francesco Maria del Monte. A partir de entonces, y gracias al cardenal, su carrera despegó de forma meteórica y comenzó a codearse con la élite cultural y política de Roma. En muy poco tiempo, sus cuadros empezaron a circular entre los grandes coleccionistas que quedaron fascinados por aquella manera tan poco convencional de pintar. Y es en esos años, alrededor de 1595, que comienza a realizar obras como Los Tahures, La Buenaventura, Los Músicos, obras que son tremendas y que si tienes oportunidad de googlearlas, por favor hazlo, porque precisamente estas obras que te platico poco a poco empezaron a catapultar el nombre del artista a la fama porque mostraban algo completamente distinto a lo que se estaba pintando en ese momento, personas reales. Nada de héroes idealizados, nada de escenas etéreas. Caravaggio estaba pintando a la gente, a personas que se veían como cualquiera que te podías encontrar en las calles de Roma. Pero aunque para ese entonces Caravaggio ya comenzaba a despegar considerablemente en su carrera, el verdadero golpe de suerte llegó en 1599 cuando recibió uno de los encargos más importantes que podía soñar cualquier pintor joven: decorar la capilla Contarelli en la iglesia de San Luigi dei Franceschi en Roma. Ahí pintó la Vocación de San Mateo y el Martirio de San Mateo, que son dos lienzos que dejaron boquiabierta a Roma porque nunca antes una escena religiosa se había sentido tan cercana ni tan dramática como ellas. La luz parecía convertirse en un personaje más de la composición y además ambas pinturas cargaban cada momento, cada movimiento de una tensión gestual casi teatral que simplemente cautivó a todos. Es a partir de aquí donde, además de cautivar a toda Roma, el barroco italiano dio el vuelco definitivo y también donde el nombre de Caravaggio se volvió el más cotizado de su época. Para este punto, Caravaggio se volvió ya un sinónimo de éxito definitivo y comenzaron a llegarle encargos para iglesias, cardenales y algunas de las familias más poderosas de Roma. Pintó obras como la Conversión de San Pablo, la Crucifixión de San Pedro, la Cena de Maús y la Muerte de la Virgen. Y así, en apenas unos años, Caravaggio pasó de ser un pintor prácticamente desconocido a convertirse en el artista del que todo el mundo hablaba. Su forma de pintar cambió el rumbo del barroco italiano e inspiró a decenas de artistas que pronto serían conocidos como los Caravaggisti o los caravallistas. Pero mientras su prestigio artístico crecía de manera imparable, su vida personal iba exactamente en la dirección contraria.
Aquí ya entramos al terreno más puro del chismecito artístico, porque es bien sabido que Caravaggio tenía un temperamento explosivo. Los archivos judiciales muestran que acumuló denuncias por portar armas ilegalmente, insultar a vecinos, romper ventanas, arrojar piedras contra casas, pelearse con meseros por un plato de comida, discutir con otros pintores y hasta participar constantemente en riñas callejeras. Y repito esto porque me parece irónico y a la vez curioso que gran parte de lo que hoy sabemos sobre su personalidad no provenga ni de cartas ni de diarios, sino precisamente de estos expedientes judiciales. Lo sorprendente es que, pese a que se la pasaba en más problemas de lo debido, Caravaggio parecía salir siempre bastante bien librado. Y esto tenía varias explicaciones. Primero, Caravaggio ya se había convertido en uno de los pintores más cotizados de Roma y segundo, y lo más importante, detrás de él estaban algunos de los hombres más poderosos de la ciudad, como el cardenal Francesco Maria del Monte, el que ya habíamos conocido, pero también otros influyentes mecenas como el marqués Vincenzo Giustiniani o la familia Mattei, que no solo compraban sus cuadros, sino que también utilizaban su prestigio y sus contactos para respaldarlo cuando sus constantes problemas con la justicia amenazaban su carrera. Así que, aunque Caravaggio era detenido, interrogado o hasta llevado ante los tribunales con bastante frecuencia, sus protectores solían intervenir para que las consecuencias no fueran tan graves. Ahora, más allá de mencionar los constantes conflictos en los que Caravaggio se metía, me parece interesantísimo recalcar en este espacio cómo ese carácter también comenzó a reflejarse en sus pinturas. Obras como Judí decapitando a Holofernes, la crucifixión de San Pedro, la conversión de San Pablo, la muerte de la Virgen, comenzaron a formarse como obras verdaderamente violentas, sangrientas y con un realismo que incluso llegó a escandalizar a muchos contemporáneos. Algunos de sus cuadros fueron incluso rechazados por la Iglesia porque consideraban que sus vírgenes, santos y apóstoles parecían demasiado humanos e incluso demasiado reales. De hecho, uno de sus mayores escándalos era precisamente ese, pintar personas reales. Pero cuando digo personas reales, hablo literalmente de la gente que Caravaggio encontraba en las calles de Roma. Imagínate esto. Mientras la mayoría de los pintores buscaban representar cuerpos perfectos e inspirados en la escultura clásica, Caravaggio defendía que la naturaleza era el mejor maestro que podía tener un artista, y ese principio cambió por completo su manera de pintar. Entonces, sus santos dejaron de parecer dioses inalcanzables y empezaron a parecer trabajadores, mendigos, músicos, soldados o peregrinos de carne y hueso. Sus manos estaban sucias, los pies descalzos mostraban el polvo del camino y los rostros tenían arrugas, cicatrices y hasta imperfecciones. Pero el escándalo fue todavía mayor cuando comenzó a utilizar como modelos a mujeres que eran prostitutas y además bastante conocidas en Roma. La más famosa de ellas fue Filide Melandroni, quien fue una cortesana muy, pero muy conocida en la ciudad. Se cree que Filide posó como modelo en varias de sus obras más importantes, como María Magdalena en el lienzo de 1598, llamada Marta y María Magdalena. También se cree que ella posó como Santa Catalina de Alejandría en 1598 y que incluso más tarde lo hizo como la heroína bíblica de Judí de Holofernes en 1599. De hecho, dato curioso, Caravaggio era tan fiel a la idea de mostrar la realidad y no embellecer nada que en los cuadros en los que se cree que posó Filide, Caravaggio pintó una pequeña deformidad que Filide tenía en un dedo de la mano, así que imagínate el nivel de no idealización que manejaba Caravaggio. Sin embargo, el caso de Filide no fue el único. Otra posible modelo se cree que fue Anna Bianchini, que era amiga de Filide y también prostituta, y se cree que ella probablemente posó para la Magdalena Penitente y para la Virgen del Descanso en la huida a Egipto. Así que imagínate el escándalo. La misma joven que la sociedad romana consideraba una pecadora, en los cuadros de Caravaggio se convertía en la Virgen María. Incluso también se habla de otra modelo de nombre Lena, que se cree que era otra prostituta romana de la que hablan los documentos de la época, e incluso se ha planteado la posibilidad de que Caravaggio mantuviera una especie de círculo de prostitutas que posaban regularmente para él y a las que él protegía a cambio, aunque quiero puntualizar que se trata de una hipótesis construida a partir de diversas evidencias circunstanciales y no de un hecho completamente demostrado. Esto es en el caso de las modelos mujeres, pero en el caso de los hombres en las obras de Caravaggio, realmente la cosa no cambia mucho que digamos, porque muchos de sus apóstoles, músicos, jugadores, santos, mártires, fueron pintados utilizando como modelos a jóvenes, obreros y personas humildes que encontraba en las calles de Roma.
El propio Bellori, que es uno de sus primeros biógrafos y uno de sus mayores críticos, se quejaba de que Caravaggio no intentaba mejorar la naturaleza y que si se encontraba a alguien que le gustaba en la ciudad simplemente lo pintaba tal y como era. Él lo hizo en son de crítica, pero al final también es un registro bastante valioso para entender quiénes son las personas detrás de los cuadros de Caravaggio. Ahora, todo esto explica por qué cuadros como La vocación de San Mateo parecen desarrollarse como en una taberna romana, ¿te habías fijado? Y también por qué los personajes de obras como La crucifixión de San Pedro o La muerte de la Virgen tienen el aspecto de gente pues común, porque, repito, Caravaggio estaba convencido de que la santidad podía representarse con los rostros de las personas comunes y corrientes. Yo sé que esta decisión, quizá al día de hoy, nos pueda parecer completamente normal, pero en la Roma de finales del siglo XVI fue una auténtica revolución, porque para muchos contemporáneos de Caravaggio, esta decisión les resultaba hasta ofensiva. Les resultaba escandaloso que una prostituta pudiera convertirse en una virgen o en una santa dentro de una iglesia. Sin embargo, precisamente esa forma radical de acercar lo sagrado a la vida cotidiana fue la que terminó cambiando para siempre la historia de la pintura barroca y yo diría que de la pintura en general. Pero por si todos los escándalos que te he platicado no fueran suficientes, Caravaggio, en mayo de 1606, vive el episodio más brutal que termina cambiando su vida para siempre. Pues durante una pelea que probablemente tuvo más de un motivo, de hecho se cree que pudo haber sido una apuesta, una rivalidad personal, incluso cuestiones de honor, Caravaggio termina asesinando a Ranuccio Tommasoni y fue condenado a muerte por decapitación. Claro que Caravaggio, con ese carácter explosivo, no se quedó quieto y decidió huir inmediatamente de Roma, y a partir de ese momento comenzó una auténtica vida de fugitivo. Primero, llegó a Nápoles, donde lejos de desaparecer, produjo algunas de sus obras más ambiciosas, como las 7 obras de misericordia. Después viajó a Malta con la esperanza de ingresar en la Orden de los Caballeros de San Juan y conseguir prestigio suficiente para obtener el perdón papal. Y aunque lo logró, lo hizo por muy poco tiempo porque su carácter volvió a traicionarlo y se vio involucrado en una violenta agresión contra un importante caballero de la Orden. Terminó siendo encarcelado y protagonizó una espectacular fuga de la fortaleza de Malta, que por cierto era algo prácticamente imposible para la época. Fue expulsado de la orden con la humillante declaración de ser un miembro podrido y fétido, y aún con todo eso, pues Caravaggio no dejaba de pintar. Después llegó a Sicilia y realizó algunas de las obras más oscuras e intensas de toda su carrera, como la resurrección de Lázaro, el entierro de Santa Lucía y la decapitación de San Juan Bautista, que por cierto, esta última, la decapitación de San Juan Bautista, es una de las pocas pinturas que firmó, muy al estilo caravallesco, porque utilizó la sangre del santo como si fuera su propia firma. Un tanto excéntrico además. Finalmente, después de toda esta travesía de fugitivo que acabo de platicarte, Caravaggio decide regresar a Nápoles, pero ni siquiera allí encontró tranquilidad porque poco tiempo después fue brutalmente atacado por varios hombres. Graham Dixon, el autor de la biografía de la que te platiqué al inicio, sostiene que el atentado probablemente estuvo relacionado con los caballeros de Malta, de quienes había escapado tiempo atrás tras agredir a uno de sus miembros. Y después de este ataque, la cosa se puso fea, pues el ataque fue tan violento que durante un tiempo incluso circularon rumores de que el pintor había fallecido. Contra todo pronóstico, Caravaggio logró recuperarse y, convencido de que aún tenía una oportunidad para volver a Roma, decidió realizar lo que él no sabía que sería su última gran pintura, que es el famoso lienzo de David con la cabeza de Goliat. Si observamos esta obra, esta no es una pintura cualquiera. Y bueno, en temática, Caravaggio retrató tal cual el relato al joven David sosteniendo la cabeza recién decapitada de Goliat, pero lo que hace verdaderamente atípica esta obra es que el rostro de la cabeza decapitada de Goliat es un autorretrato del propio Caravaggio. Imagínate eso, retratarte a ti mismo decapitado. Esto ha sido interpretado como si el artista se colocara a sí mismo en el papel de un gigante derrotado, ofreciendo simbólicamente su propia cabeza. Según los historiadores, esta obra estaba destinada al cardenal Scipione Borghese, que por cierto era sobrino del Papa Pablo V y por tanto uno de los hombres más poderosos de Roma. Caravaggio sabía que Borghese era un apasionado coleccionista de arte y sobre todo que tenía la influencia necesaria para conseguirle el ansiado perdón papal. Entonces, en cierto modo, el cuadro iba encaminado
a ser mucho más que un regalo, era más bien como una petición de clemencia, pero pintada sobre un lienzo, incluso como una confesión visual en la que el artista parecía reconocer su culpa y se disponía metafóricamente en manos de la misericordia. Y yo sé que el plan suena poco viable, pero la verdad es que todo pudo haber salido bien si no fuera porque en 1610, convencido de que el perdón papal era inminente, Caravaggio decidió emprender el viaje de regreso hacia Roma con la esperanza de dejar atrás sus años de exilio. La cuestión es que, según historiadores, es muy probable que para ese entonces el pintor aún no se había recuperado por completo del brutal ataque sufrido meses atrás en Nápoles, y que entre el esfuerzo físico, el calor sofocante, la deshidratación y una posible enfermedad, ya fuera una fiebre, malaria, otra infección, terminaron por consumir las pocas fuerzas que le quedaban a Caravaggio hasta matarlo. Es así que Caravaggio murió el 18 de julio de 1610 con apenas 38 años, sin perdón papal y con el nombre que había labrado prácticamente por los suelos. Podría parecer un final injusto para un hombre que revolucionó la pintura, pero en cierto modo también es el desenlace casi inevitable de una vida marcada por los excesos, la impulsividad y las decisiones de las que nunca pudo escapar. La buena noticia es que, aunque su nombre sí fue perdiendo fuerza con el paso de las décadas y durante mucho tiempo quedó eclipsado por otros grandes maestros del barroco, su forma de pintar nunca desapareció del todo. Su manera de utilizar la luz, el dramatismo en sus escenas y ese realismo tan crudo siguieron influyendo en generaciones enteras de artistas, al punto de ser reconocido, incluso hasta el día de hoy, como el padre del tenebrismo, que es prácticamente la manera en que podríamos resumir la obra de Caravaggio. Porque el tenebrismo es esa técnica pictórica que consiste en crear un contraste súper intenso entre luz y oscuridad. Y con ella, gran parte de la escena permanece sumida en sombras profundas, mientras que un haz de luz ilumina únicamente a los personajes o los elementos más importantes, y el resultado es ese drama que vemos siempre en la obra caravallesca, una imagen mucho más dramática, emocional, teatral, que dirige nuestra mirada exactamente hacia donde el artista quiere que veamos. Ahora, punto importantísimo que creo que cabe la pena aclarar en este punto: tenebrismo no es lo mismo que claroscuro. Muchas veces escuchamos hablar de claroscuro y del tenebrismo como si fueran sinónimos, pero en realidad no lo son. El claroscuro es una técnica muchísimo más antigua que consiste en utilizar luces y sombras para dar volumen, profundidad y hacer que las figuras parezcan tridimensionales. Y el tenebrismo, en cambio, lleva la idea del claroscuro, pero al extremo. Aquí ya no se trata solo de crear volumen, sino de generar un impacto dramático. El fondo suele quedar casi completamente negro, se tiene una luz muy intensa, casi como si fuera un reflector que ilumina únicamente a los personajes o las partes más importantes de la escena, y la oscuridad deja de ser un simple recurso técnico y se convierte en parte de la narración. Yo sé que ya casi termina nuestro episodio, pero quería dejarte este tipsazo para diferenciar claroscuro de tenebrismo, que creo que te será de gran utilidad. Bueno, continuando con la historia de Caravaggio, más que nada para dar un cierre, aunque el nombre de Caravaggio, como te contaba, comenzó a ser opacado con el tiempo, pese a su innegable legado técnico, fue hasta mediados del siglo XX cuando el historiador de arte italiano Roberto Longhi volvió a poner su obra en el centro de la historia. Gracias a sus investigaciones y a una gran exposición dedicada a Caravaggio en 1951, el mundo redescubrió la verdadera dimensión de un artista que había sido mucho más revolucionario de lo que durante siglos se le reconoció, tanto así que hoy resulta imposible contar la historia del barroco sin hablar de él. Así que, pese a la tristeza de sus últimos días, aquel hombre que murió huyendo de la justicia, enfermo y convencido de que su vida había terminado en fracaso, acabó convirtiéndose en uno de los pintores más admirados, estudiados e influyentes de todos los tiempos. Su forma de utilizar la luz, su naturalismo radical y la intensidad emocional de sus escenas influyeron en generaciones enteras de artistas, desde Rubens y Rembrandt hasta Velázquez. Y hoy, 4 siglos después, Caravaggio sigue siendo una contradicción fascinante, porque fue un pintor extraordinario que al mismo tiempo cargaba dentro de sí una turbulencia que sigue causando curiosidad hasta nuestros días. Yo soy Pilar, este fue el chismecito artístico de esta semana y aquí termina nuestro episodio número 14. Cuéntame qué te ha parecido este episodio, si ya conocías todos estos datos y chismecitos de la vida y la obra de Caravaggio y si te gustaría que hablemos de más artistas icónicos en este espacio. Recuerda, el arte no es aburrido.
La historia del arte bien contada es el chismecito más sabroso del mundo. Y quien diga lo contrario, miente. Hasta el próximo martes.